El mensaje de hoy se llama autoridad espiritual. ¿A quién le gustaría tener autoridad espiritual? Sabemos que hay un mundo espiritual que no vemos, ¿sí? Tenemos un mundo físico, ahorita nos estamos viendo cada uno de nosotros, nos conocemos, pero hay un mundo que no se ve, un mundo invisible, y es un mundo espiritual que existe. El que no se vea no quiere decir que no exista. El que tú no veas las ondas del internet cuando estás navegando en las páginas, pues no quiere decir que no existan las ondas del internet. Cuando tú sientes el viento pegar frente a ti, pues no puedes ver el viento, pero lo puedes sentir. Así mismo es la presencia de Dios. La presencia de Dios a través de su Espíritu la podemos palpar, sentir, pero no la podemos ver físicamente. Y así como hay un mundo espiritual bueno, también hay un mundo espiritual malo. Dice la palabra en Marcos 5 del 1 al 2: entonces llegaron al otro lado del lago. ¿Quién llegó al otro lado del lago? Bueno, si tú lees la palabra vas a saber que hubo algunos discípulos y el mismo Jesús estaban ahí. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Yo recuerdo cuando era niño, me gustaba jugar mucho fútbol, era portero, y estábamos en una liga, y en esa liga había un panteón al lado de la cancha de fútbol. Era la Liga Villa, la liga de Pancho Villa. Soy de Chihuahua. Y recuerdo que jugábamos y a veces nos tocaba jugar en la tarde, ya cuando te tocaba a las 5 o 6 de la tarde, y en invierno pues se acababa el juego y ya había poca luz, y para ir a la parada del camión tenías que rodear o cruzabas por el panteón municipal y te ahorrabas unos 5 o 10 minutos caminando, porque pues íbamos a la parada del camión. Y casi siempre cuando nos pasó eso, pues obviamente como un jovencito que quiere adrenalina, pues vamos a cruzar el panteón. Y nos íbamos cruzando el panteón en medio de las tumbas. Era un panteón, si un panteón de noche es tétrico, un panteón de noche y sin mantenimiento, un panteón abandonado, es terrorífico. Entonces pasábamos mis amigos y yo y corríamos, hacíamos voces ahí y salíamos corriendo y la adrenalina estaba a todo tope. Así que aquí baja Jesús, y cuando baja de la barca se encuentra con un cementerio, pero este cementerio es muy tétrico. No es que lo hayan recibido a Jesús con un gran recibimiento allá en la región a donde iban, porque cuando bajan está el cementerio y sale un hombre endemoniado. Sale un hombre poseído por un espíritu maligno, un hombre con demonios entre las tumbas, y dice la palabra que tenía un poder físico impresionante. Tenía un poder físico impresionante y aullaba. Imagínense el estrés de los discípulos. Digo, Jesús pues no le temía a nadie, pero los discípulos vivían bajo un estrés alto. Yo a veces me compadezco de los discípulos, digo, imagínense en la tormenta, en medio del mar, cuando Jesús ahí dormido en la popa, bien tranquilo, y ellos casi gritándole a Jesús: Señor, estamos en esta tormenta y vamos a morir. Jesús tranquilo. Y todos los endemoniados que le tocaron a los discípulos. No solamente Jesús estaba con ellos, pero cuando los manda de 2 en 2, porque Jesús hay un tiempo en donde le dice a los discípulos: vayan de 2 en 2 y vayan a distribuir el evangelio, y les da poder para hacer milagros y para sacar demonios. Imagínense Pedro, imagínense a Juan, imagínense a los discípulos por primera vez yendo solos sin Jesús a sacar el demonio a un endemoniado. Entonces yo sí los compadezco a los discípulos, la verdad. A mí me hubiera dado mucho miedo. Dice Marcos 5:3: este hombre vivía en las cuevas de entierro. O sea,
En los hoyos que hacían para enterrar a los muertos, ahí andaba este endemoniado. Salía de repente del hoyo. Imagínense que te salga de repente un endemoniado de un hoyo donde no ves y vas caminando. Dice, este hombre vivía en las cuevas de entierro y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Ni con cadenas podía. La gente de la región le tenía miedo. Dice el versículo 4 y 5, no lo vamos a leer, que lo ataban con cadenas y grilletes y lo rompían. Imagínate tener aquí en la esquina a alguien encadenado con 2, 3 candados y que lo rompa. Nadie podía someterlo. Vagaba por las tumbas, aullaba alrededor del cementerio y se cortaba con piedras filosas. Así que no solamente era fuerte este hombre, no solamente aullaba como lobo, sino que también estaba cortado. Quiero hacer una aclaración con respecto al mundo espiritual. En el mundo espiritual, como sabemos, hay un mundo espiritual de bien que tiene que ver con Dios, con su Espíritu Santo. Pero también hay un mundo espiritual malo que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Y los demonios nos pueden molestar, nos pueden agredir, nos pueden atacar de varias maneras. La primera manera es tentándote. Dice la palabra que a Jesús, Satanás lo tentó en el desierto. Jesús fue tentado, pero no cayó en la tentación. También, una vez que tú eres tentado, porque si lo hicieron con Jesús, pues con más razón lo van a hacer contigo. O sea, a veces subestimamos el mundo espiritual. Existe. Y los demonios te van a tentar. Cuando tú caes en la tentación y cuando tú pecas, Dios te va a levantar. Pero si tú sigues pecando y si sigues reincidiendo en el pecado, va a llegar un momento en que vas a tener una opresión demoníaca. Ya no es una tentación, ahora es una opresión. Hay gente que está atada a la pornografía. Hay gente que está atada al alcohol. Hay gente que está atada a las drogas. Hay gente que está atada a su ira. Siempre está enojado. Y todo eso tiene que ver con una opresión en un mundo espiritual que tú no ves. Y por otro lado, ya hablamos de la tentación un poco, de la opresión, hay posesión. Hay posesión demoníaca que requieren de que esa persona sea liberada de ese demonio que la posee. En este caso, había un demonio en este hombre, del cual habla la palabra. Estaba poseído, no solamente estaba oprimido, estaba poseído por un demonio. Un seguidor de Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, no puede ser poseído por un demonio. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, Jesús te compró. Jesús un día vino y murió por ti y por mí, y derramó con su sangre el precio que tenía que ser pagado por tu pecado y por el mío. Él te compró, no solamente te redimió, te compró. Y cuando alguien te compra, eres su propiedad. Y tu casa no puede ser habitada por dos dueños. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios sumamente ordenado, que no va a permitir que dos señores se enseñoreen de alguien. Si Jesús te compró, si Jesús pagó el precio, entonces tú eres su propiedad. Te tiene esculpido en la palma de su mano y nadie ni nada te arrebatará de él. Así que tú puedes ser molestado por demonios, tú puedes ser oprimido por demonios, tú puedes ser tentado por demonios, pero no puedes ser poseído por demonios. Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón,
Cuando Cristo es el Señor de tu vida, viene alguien que se llama Espíritu Santo a morar dentro de ti y ahora tú eres morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está a tu alrededor, está dentro de ti. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo y un demonio, Satanás, no pueden cohabitar en un mismo lugar. Entonces no puede ser poseído. Dice 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Le dice Pablo a los Corintios, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dios habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Jesús nos ha redimido, nos ha comprado, somos propiedad de Dios. Y no hay un demonio ni Satanás que nos puedan poseer. Dice la palabra que este endemoniado gadareno estaba poseído, no por un espíritu maligno, sino por varios espíritus malignos. La palabra es muy clara al respecto. Y también nos dice la palabra que obviamente Satanás está buscando a quien devorar. Dice 1 Pedro 5:8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. En otras traducciones dice matar. El diablo tiene un objetivo muy claro: oprimirte, tentarte, oprimirte, molestarte y que tu vida espiritual esté muerta. Y también nos enseña la palabra que ha habido hombres endemoniados, ha habido hombres oprimidos y ha habido hombres tentados. Al mismo Jesús se le tentó, pero ningún espíritu va a poder poseerte si tú no le abres la puerta. La Biblia es muy clara con respecto a cuestiones espirituales del mal, en las cuales si tú abres tu puerta, así como le abres la puerta de tu corazón a Jesús y al Espíritu Santo, tú le puedes abrir la puerta a espíritus que no vienen de Dios. La palabra nos habla de brujería, de hechicería, de sesiones espirituales, y yo te puedo decir hoy, la ouija, el tarot, la ayahuasca, los viajes con ciertas sustancias, todo eso, en todas esas actividades tú les estás abriendo la puerta a espíritus que pueden entrar dentro de ti. Hoy Jesús te quiere hacer libre. Yo no. No hay ninguna religión, no hay ningún título sacerdotal, ni cura, ni pastor, ni exorcista que pueda sacar un demonio de tu corazón, de tu alma. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Tenemos que entender muy bien cómo funciona el mundo espiritual para poder saber cómo ser libres de ese mal espiritual que existe, que no se llama Dios, que no se llama Espíritu Santo. Así que, como veníamos hablando, la opresión, primero viene la tentación, tú caes en la tentación, empiezas a pecar rutinariamente, y ese pecado rutinario te hace ser oprimido en tus pensamientos, en tu comportamiento, en tu espiritualidad. ¿Cómo podemos romper la opresión? ¿Cómo se puede romper la opresión? La opresión se puede romper confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. Así se puede oprimir la opresión. Confesando y arrepintiéndonos, porque ahí toda opresión, todo pecado pierde fuerza. El enemigo lo que va a querer que hagas si tú estás encadenado a pornografía o a vicios es que lo ocultes, es que no lo digas, es que nadie se dé cuenta. Pero en el momento en el que tú lo confiesas
No solo a Dios, sino a tu mejor amigo, a tus papás, a alguien de confianza, a un líder de la iglesia. Ahí el pecado empieza a perder fuerza. Y cuando tú lo confiesas y te arrepientes, ahí tienes todo el embalaje jurídico del cielo para que tú salgas de esa opresión, porque dice la palabra en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dios es mayor. Un día le preguntaremos a Dios por qué permitió que existiera Satanás y por qué permitió que existiera un mundo oscuro. Esa pregunta nos la va a contestar Dios. Un día se la preguntaremos. Hoy yo te puedo decir que hay un mundo oscuro que existe, pero que Jesús es mayor que ese mundo oscuro. Y Jesús siempre te va a decir, ven, ven, dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si tu pecado fuera rojo como la grana, vendrá a ser emblanquecido como la lana. Jesús siempre está presto a darnos la oportunidad y a quitarnos toda opresión, a quitarnos toda tentación y a quitarnos, si se requiere, toda posesión, porque Él es poderoso. Así que el endemoniado gadareno no tenía a Dios en su corazón. Estaba no solamente oprimido, sino poseído. Nos dice Marcos 5, del 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito. ¿Por qué te entrometes conmigo, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Cuando un hombre está posesionado, tiene una posesión demoníaca, tiene lapsos de doble personalidad donde a veces él entra en razón y a veces él es totalmente controlado por el demonio o los demonios. Así que este hombre, en este lapso en el cual nos habla Marcos del 5, del 6 al 7, este hombre no estaba hablando el alma de este hombre, no estaba hablando el corazón de este hombre, estaban hablando los demonios que estaban dentro de este hombre. Ahorita lo vamos a aclarar. Este hombre estaba fuera de sí. Las palabras que decían a Jesús, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures, no era del gadareno, era de los demonios que estaban dentro del gadareno, que se llamaban legión. Ese era el nombre de los demonios, legión, así se llamaban los demonios. Y los demonios le dijeron a Jesús, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Cuando en la iglesia se habla de salvación, muchas veces cometemos el error como iglesia de contextualizar la salvación como el creer, el tener fe. Y ciertamente para ser salvo tú necesitas creer y tener fe. Pero en el contexto de la palabra, si tú lees todo el Nuevo Testamento, la salvación no solamente se trata de creer, también se trata de arrepentirse. Los demonios creen en Dios. Satanás cree en Dios. Ellos saben quién es Dios. Ellos conocen quién es Dios. Le dijeron, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Y reconocieron a Jesús de lo lejos. Y fueron y se le arrodillaron. Este hombre fue y se arrodilló, pero no fue el hombre, fueron los demonios. ¿Reconocen los demonios a Jesús? Claro que sí. ¿Creen en Jesús? Claro que sí. ¿Satanás cree en Jesús? Claro que sí. Entonces, ¿creer es suficiente para nacer de nuevo y ser salvos? Es una gran parte de la salvación, sí. Pero por otro lado tenemos que creer que nos salvó. ¿Por qué? Porque necesito ser salvado. Y cuando tú reconoces que necesitas ser salvado, estás reconociendo que tu condición actual te condena, que eres un pecador. Y cuando tú reconoces que eres un pecador, entonces te puedes arrepentir.
No puede haber salvación, no puede haber una nueva vida, no puede haber una vida eterna asegurada si tú no reconoces tu problema. No basta con creer en Jesús. Tienes que saber tu condición, arrepentirte y decir: Señor, necesito un Salvador, tú eres mi Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Cristo. Yo no puedo ser salvo por los santos, ni por el cura, ni por el pastor, ni por Roca, ni por nadie, por Cristo. Y cuando tú reconoces que Jesús es tu único y suficiente Salvador, entonces ahí pasa el milagro más grande que puede pasar en tu vida. Naces de nuevo. No te metes en el vientre de tu madre nuevamente, naces de nuevo en el Espíritu, porque tú eres alma, cuerpo y espíritu. La gente sin Cristo está muerta en sus pecados y deleites, dice la palabra. Está muerta en su espíritu. Y cuando Cristo viene y gobierna tu vida, tu espíritu vive. Ya no eres un ser bipartito, ahora eres un ser tripartito. Ya no nada más vives con tu alma, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu voluntad, con tu corazón. Ahora también vives en el espíritu. Acuérdense, el alma y el espíritu no es lo mismo, no es parte de esta predicación, pero somos cuerpo, alma y, si estás en Cristo, espíritu. Así que, como Dios existe, pues existe Satanás también. Dice Marcos 5:8, después de que le dicen los demonios a Jesús: te suplico que no me tortures. Le dice Marcos 5:8, pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Este hombre estaba invadido de demonios. No solamente eran uno. Una legión romana militar eran 6,000 soldados. Yo no sé cuántos demonios había dentro de este hombre, pero eran muchos demonios. Y ahí estaban los demonios voy a hacer un paréntesis, ¿de dónde nacen los demonios? Si tú lees Ezequiel 28 en el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta de dónde salen los demonios. Satanás quiso ser igual a Dios y se rebeló a Dios. Se encontró orgullo, altivez en Satanás, y él quiso ser igual a Dios. Satanás era un ángel precioso que se encargaba de alabar a Dios, y por ello Satanás fue echado junto con la tercera parte de los ángeles que estaban en rebelión contra Dios, y de ahí nacen los demonios. Tú puedes leerlo eso en Isaías y también en Ezequiel 28. De ahí salen los demonios. Por eso la rebelión es un pecado tan grande. Jesús puede quitar cualquier pecado, no tiene ningún problema, incluida la rebelión. Pero si hablamos de un pecado capital, peor que la pornografía, peor que el homicidio, peor que el estar en las drogas, hay un pecado peor que todos estos, es el pecado de rebelión. Y el pecado de rebelión se da cuando las bases son orgullo y egoísmo. Ese es la madre de todos los pecados. ¿Por qué? Porque de ahí nacieron Satanás y los demonios. De ahí nace el amor al dinero, de ahí nace el egoísmo, de ahí nace el orgullo, y de ahí nacen los divorcios, de ahí nacen las enemistades, de ahí nacen la ira, los pleitos. ¿Por qué? Porque solo estamos pensando en nosotros. Yo. El rey del yo-yo se llama Satanás, y sus secuaces son los demonios. Yo. Entonces, hablando de autoridad espiritual, no es que Jesús solamente haya tenido autoridad espiritual para sacar los demonios de este gadareno, porque era divino y porque era Dios y porque tenía deidad, sino porque Jesús tenía una característica especial. No solamente venció la tentación, no solamente venció la misma muerte, no solamente resucitó y ascendió al cielo,
No solamente venció al pecado, sino que tuvo una característica especial en la cual basó su autoridad espiritual y en la cual Dios hoy quiere que entendamos para que usemos esa herramienta tú y yo, y que tú y yo podamos tener una real herramienta espiritual que te haga efectivo en la tentación, en la opresión, en la posesión demoníaca. Eso se llama obediencia. Jesús fue obediente. Jesús fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz. En base a esto, en base a esta obediencia que Jesús tuvo al ir a la cruz, toda rodilla se doblará ante Él. Dice Filipenses 2, del 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La autoridad que tiene Jesús, la autoridad que tuvo Jesús en este evento que les estoy describiendo, la tuvo no solamente por ser Dios, sino porque cumplió un propósito fundamental, que es la obediencia. Y bajo esta autoridad, no solo divina, sino moral, porque Dios no se contradice a sí mismo, Dios es un Dios justo, y Jesús demanda nuestra obediencia. Jesús demanda tu obediencia. La base del evangelio es la salvación, y después de la salvación es la obediencia. Pero Jesús no es un Dios, Jesús no es Dios, porque es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. No solamente demanda tu obediencia, Él mismo bajó del cielo y se despojó de su deidad y fue obediente en medio de nosotros. No solamente te la pide y te la exige, Él mismo bajó a la tierra, se encarnó en forma de hombre y sufrió en base a ser obediente. Yo siempre les digo, cuando tú lloras, Dios te va a abrazar, te va a consolar, te va a amar. Pero si quieres la bendición de Dios, no la vas a poder lograr con las lágrimas. La bendición de Dios se logra con la obediencia. Y Jesús fue obediente. El plan supremo que el Espíritu Santo, que Dios Padre y Dios Hijo planearon cuando Adán y Eva cayeron y el mundo se cayó totalmente a pedazos, fue que Jesús fuera obediente en este plan. Y Jesús lo fue. Jesús lo fue. Le dijo Jesús a Dios Padre en Getsemaní: si puedes pasar esta copa de mí, pásala, cuando ya sabía que iba a ir a la cruz. Pero no se haga como yo quiera, sino como tú, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús fue obediente. Esa es la base de tener autoridad. Nosotros no podemos echar fuera demonios. Lo hace Jesús, porque Él tiene la autoridad. Los hijos de Seba, si tú lees en Hechos, creo 16 o 17, tú ves los hijos de Seba, que era un sacerdote, y pues andaban haciendo conjuros en el nombre de Jesús, pero no sabían ni quién era Jesús. Y andaban sacando demonios según ellos, y pues se toparon con un demonio que los golpeó y los desnudó. Y el demonio les dijo: oye, pues si a ti no te conozco, a ustedes no los conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Y les dio una revolcada, los dejó casi sin ropa y asustados. Entonces, la autoridad para sacar demonios no la tenemos nosotros, la tiene Jesús. Y Pablo ciertamente entendía quién era Jesús. Y todo lo que Pablo te predica en el Nuevo Testamento está basado en Cristo. Por eso se le cuadraban los demonios a Pablo también, porque sabía quién era Jesús. Y así se te pueden cuadrar a ti también. Pero primero tenemos que conocer a Jesús. Y hay algo más. Hay algo más que nos da autoridad. No solamente el conocer a Jesús, sino el vivir de acuerdo a los principios de Jesús. No solo nos basta el conocer a Jesús y ser salvos. Yo no estoy hablando de esta prédica de salvación, estoy hablando de poder espiritual.
de autoridad espiritual. Si tú quieres tener autoridad espiritual, si tú quieres tener poder espiritual, el requerimiento número 1 es conocer a Jesús, y el número 2 es vivir bajo sus principios, obedecer los principios de Jesús. Y un principio toral de Cristo en contra de Satanás es la obediencia. Satanás se rebeló. La rebelión trajo pecado, y el pecado trajo una muerte espiritual. Satanás no respetó la autoridad. Satanás no respetó la autoridad. Jesús, por el contrario, obedeció y respetó la autoridad. Jesús respetó la autoridad, no solamente divina, también civil. ¿Sí sabías que Jesús diezmaba? Jesús diezmaba, no rompió ni una letra de la ley, quebrantó. O sea, él no fue contra la ley judía. Los mismos judíos lo mataron y él cumplió la ley judía. Él se la reinterpretó a los rabís y a los escribas y a los fariseos. Él cumplió todo. Entonces Jesús no es como que, no, pues era Dios. No. Jesús era hombre y Dios, y Jesús se limitó a un cuerpo humano, y así como tú y yo somos tentados, él fue tentado. Y así como tú y yo hemos sido tentados a ser rebeldes, a ser desobedientes, Jesús también. Y Jesús fue obediente hasta la muerte. No solamente respetó al Padre, respetó al César. Denle al César lo que es del César. Por eso hay que pagar impuestos, ¿verdad? No hay obediencia sin sujeción. No hay obediencia sin sujeción. Y no hay sujeción sin humildad. Cuando tú oras y quieres que los demonios se sujeten y te obedezcan, tienes que tener autoridad. Y no puedes tener autoridad si tú no sabes obedecer la autoridad. Si tú no sabes y no has aprendido a sujetarte, nunca vas a poder estar en una posición de autoridad. Dios no te va a dar autoridad si no aprendes a sujetarte a la autoridad. ¿Quieres dejar de vivir en opresión? Yo sí. ¿Qué tengo que hacer? Sujetarme. Sujétate. Ahorita te explico a qué. ¿Quieres dejar la opresión? Hay que sujetarnos. No hay terreno más fértil para Satanás que un cristiano no sujeto. Y cuando hablo cristiano no hablo de religión, hablo de que le hayas entregado a tu vida a Cristo. No importa si eres bautista, metodista, presbiteriano, católico, no importa. Cuando hablo de un creyente y de un nacido de nuevo, hablo de aquel que le ha entregado su vida a Cristo. De eso habla. Así que no hay un terreno más fértil para Satanás que un cristiano no sujeto. No le das lata a Satanás. No tienes autoridad, no eres una amenaza. Los demonios no te temen. ¿Por qué? Porque no vives bajo los principios de Jesús. No vives bajo los principios de Jesús. Dice Marcos 5, del 11 al 12, que los demonios temblaban. Y también habla de que había una manada de cerdos cerca y le rogaron a Jesús: déjanos entrar en ellos. Le suplicaron. Antes de esto, los espíritus le suplicaban a Jesús que no los mandara a una religión lejana de ese cementerio. A los demonios les encantan los cementerios. A los demonios les encanta la gente que está muerta espiritualmente, porque no tienen ningún problema con ellos. No hay ninguna batalla que pelear. Estás muerto espiritualmente. Es que tengo que pelear contigo. Ya te tengo en mis manos, ya te tengo encadenado, ya te tengo oprimido, ya no me resultas en una oposición. Pero cuando un cristiano no contrista su espíritu, sino que lo tiene avivado, porque tienes una relación diaria con Dios y lo buscas y lees su palabra y oras y empiezas a tener el carácter de Cristo, entonces ahí sí tiemblan los demonios. ¿Por qué? Porque hay una oposición, ahí va a haber guerra.
Como dirían en mi barrio, ahí va a haber tiro. Ahí va a haber tiro porque tienes presto el espíritu, tienes firme el espíritu, y eso hace temblar al mundo de oscuridad, eso hace temblar a Satanás, eso hace temblar a los demonios. Así que les dijo, había una manada, dice la palabra en Marcos 5, 11 al 12, había una manada de cerdos cerca, le rogaron, déjanos entrar a ellos, suplicaron. ¿Quieres saber cuál es el origen del jamón endiablado? Hoy lo vas a descubrir. Apréndete bien esta cita. Aquí está el origen del riquísimo y suculento jamón endiablado. Marcos 5:13. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron a los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. El objetivo de Satanás es matarte. El objetivo de Satanás es estratégico. Satanás no es ningún tonto. Satanás es sumamente hábil, es el padre de mentira y el padre de engaño, lo cual quiere decir que es muy inteligente. Y estratégicamente lo que va a hacer Satanás en un creyente es tratar de que deje de orar. Satanás no se anda con rodeos, va a cortar la comunicación entre tú y Dios. Y cuando Satanás logra interrumpir la comunicación entre tú y Dios, entonces tiene los elementos para poder hacer su plan en ti y en mí. Va a dejar que ores, va a dejar que dejes de orar. Y una vez que dejas de orar, sin esa intimidad con Dios, tu alma se va a empezar a enfermar. Tu corazón se va a empezar a enfermar. Tus emociones se van a empezar a enfermar. Tu moral que Dios te regaló, tu conciencia se va a empezar a enfermar. Y una vez que se enferme tu alma, se va a empezar a enfermar tu cuerpo. Y entonces no vas a poder salir de la ansiedad, y no vas a poder salir de la depresión, y no vas a poder salir de la soledad y de la tristeza. Y te va a ir envolviendo, y te va a ir envolviendo hasta que en el momento en el que se pueda, Él va a tratar de matarte. Esto existe. Esto no es una fábula. Esto no es un cuento. El objetivo de Satanás es oprimirte, atormentarte y matarte. Primera de Pedro 5:8 dice claramente: Satanás está buscando matarnos. El objetivo de Jesús, por otro lado, es darte vida y darte vida en abundancia. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dice Jesús respecto a una profecía de Isaías, y Jesús la proclama delante de la gente. El Espíritu de Jesús, del Señor, está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean y que los oprimidos sean puestos en libertad. Ese es el objetivo de Jesús. Totalmente contrario al de Satanás. Cuando tú vives de acuerdo a los principios de Cristo, escuchas su voz. ¿Sabes por qué escuchas su voz? Porque lo estás obedeciendo, porque has nacido de nuevo, porque tu espíritu ha sido avivado y ahora tienes una relación personal con el Espíritu Santo. Y esa relación espiritual con el Espíritu Santo y tu espíritu permite que lleguen a tu mente voces de bien y no de mal. Así que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, hay tres voces que te hablan: la voz del Espíritu Santo, tu propia voz y la voz de Satanás y sus demonios. Esas son las tres voces que tú escuchas. Y conforme tu vida espiritual está más activa, tú puedes descifrar perfectamente en tu mente, que es donde están todos tus pensamientos, qué voz viene hacia ti.
Esa intuición espiritual te la va a permitir tu conocimiento de Jesús, tu intimidad con Jesús, tu oración con Jesús, tus alabanzas con Jesús, no solamente los domingos, sino cuando manejas, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas al baño, tú estás meditando en Jesús. Y llega un punto en donde tu relación es tan estrecha con Dios que tú puedes reconocer que una voz de culpa para muerte no viene de Dios, viene de Satanás. Y una voz de culpa para arrepentimiento viene del Espíritu Santo, porque quiere darte vida, porque quiere levantarte. Y conforme esto pasa, tú vas adquiriendo la estatura del varón perfecto, que se llama Jesús. ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? La estatura del varón perfecto, el termómetro, para que sepas si estás a la estatura de Jesús, se llama humildad. El que se humilla será exaltado. Jesús se humilló hasta lo sumo y fue exaltado. Cuando tú te humillas, tú estás en un piso tan firme, que no te puede dar ese piso firme ni tus 4 idiomas que hablas, ni tus 2 maestrías que tienes, ni tu doctorado, ni tus cuentas en el banco. Tienes un piso totalmente firme, es el piso de Cristo. Porque cuando tú eres humilde, estás en total capacidad para poder ser obediente. Y cuando tú eres obediente, entonces estás apto para vivir bajo los principios de Jesús. Y los principios de Jesús te dan autoridad, te dan poder. Y cuando los demonios andan por ahí, tiemblan, porque tú te pareces a Jesús, porque Jesús es tu Señor, porque Jesús es tu brújula, porque Jesús es tu guía, porque eres uno con Jesús, así como Él era uno con el Padre. Tú eres uno con Cristo. Eso te da autoridad espiritual y eso te da un soporte, porque dice la palabra que Jesús es nuestro abogado, para que Jesús haga su chamba en ti. Jesús es tu abogado, Jesús te defiende. Pero cuando tú no vives de acuerdo a sus principios, no les facilita su trabajo, no le facilita su chamba. Cuando tú vivas bajo los principios de Jesús, Jesús y tú hacen un equipo tan fuerte, y Jesús te usa con tanto poder que ni siquiera sabes las cosas que Dios puede hacer a través de ti. Estamos por terminar. Estamos por terminar. La opresión se vence con confesión y arrepentimiento. Pero la tentación, antes de que seas oprimido, la puedes evitar con un carácter obediente. Cuando yo llegué a Querétaro y yo venía de una iglesia que se llama Palabra Viva en Ciudad Chihuahua. Y yo vi cómo esa iglesia, de que éramos 40 personas, creció a 300, y de 300 en unos cuantos años creció a 4,000 personas. Y el pastor de esa iglesia se llama Roberto Tinoco. Agarró a 12 personas, nos escogió a 12 para capacitarnos para algo pues que solamente Dios sabía, que tenía que ver con el predicar su palabra. Así que estuvimos 2 años con él capacitándonos, 12 personas. Y yo de repente me caso, me cambian de la fábrica de Chihuahua a la de Querétaro, y yo llego aquí a una iglesia en Querétaro. Hace 15 años. Entonces yo, para cuando yo llego a Querétaro, yo ya había predicado en púlpitos, y yo pues tenía una preparación, creo, medianamente muy buena, porque esta persona era un gran maestro de la palabra. Y llegué a una iglesia que era la más grande de Querétaro en su momento,
Y yo llegué con un espíritu tan arrogante. Y cada domingo que yo escuchaba el mensaje, no cada domingo, pero muchos domingos, le decía a mi esposa: pues que nos están predicando pura leche. Yo quiero un filete. Y yo dentro de mí pensaba: yo podría hacerlo mejor que ese pastor. Y hubo tanta arrogancia en mí. Y ese es un espíritu de rebeldía. Cuando tú eres arrogante, tú tienes un espíritu de rebeldía. Y ese espíritu de rebeldía te estás parando sobre arenas movedizas. Estás parándote en el principio de Satanás. Y yo estaba parado en el principio de Satanás. Yo era cristiano, yo era salvo, yo sí me moría, me iba al cielo, pero yo no tenía ningún tipo de poder espiritual ni autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque era arrogante, porque era ególatra, porque era orgulloso. Y sigo luchando todos los días, pero lo bueno es que ya sé, ¿verdad? Todos los días voy a la cruz y: Señor, mata mi carne. Señor, mata mi orgullo. Señor, mata mi rebeldía. Señor, mata mi arrogancia. Todos los días le pido al Señor, así como un aguijón: mata mi carne, Padre, porque ni yo confío en mí. Así que yo decía: ¿por qué no predico? Yo ya llevaba 3, 4 años en la iglesia, servimos en varios ministerios. Y yo decía: Señor, ¿por qué no predico? Si yo puedo predicar mejor que el pastor, y mejor todavía que la pastora. ¿Por qué? Y estuve 10 años ahí sentado. Y nunca, porque yo dije: Señor, yo no voy a decirle que predico al pastor, tú dile que yo predico, porque yo no me quiero autonombrar. Pues ahí me quedé sentado 10 años, por orgulloso y por arrogante. Y Dios me tuvo que quebrar. Después les predicaré de eso, del quebrantamiento que yo tuve en mi vida, para poder ser apto de estar aquí hablándote. Tú nunca, ni yo, vamos a poder ser una autoridad espiritual con poder si tenemos un espíritu de rebeldía. Si constantemente estamos criticando en la iglesia, en el trabajo, en el gobierno, y sistemáticamente estamos criticando, tenemos un espíritu de rebeldía. Yo me ponía a analizar esta semana y le decía: Señor, ¿por qué no has hecho llover en Querétaro? No te cuesta nada, Señor, hacer llover en Querétaro. Nos estamos achicharrando. Y anoche, a la 1 de la mañana, yo me acosté a las 10. Nunca me acuesto a las 10. Siempre nos acostamos a las 11, 11 y media. Me acosté a las 10 y a la 1 me levanté y me puse a rehacer la predicación. Y yo decía: ¿por qué no has hecho llover? Ay, Querétaro, Padre. Nos hace falta tanto. Ahora sí estamos en ceros en las presas. No hay agua en las presas. Y Dios me dijo: da este mensaje con este enfoque. Yo ya tenía el mensaje, pero me dijo: cambia el enfoque. Eso fue lo que yo sentí, y es el enfoque que te estoy dando. Si somos arrogantes, porque la arrogancia y el orgullo y el egoísmo no son pecados escandalosos, son pecados silenciosos que todos disimulamos y que jajaja y qué buena onda, pero es bien, pero yo soy bien orgulloso. Son pecados que no se ven. Si no sacamos eso de nuestro corazón, Dios no va a hacer milagros, ni en esta iglesia, ni en la iglesia de Querétaro, ni en la iglesia de México. No vamos a poder tener poder espiritual ni autoridad espiritual si no vivimos bajo el principio de Jesús: humildad y obediencia. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, dice la Escritura. Dijo Jesús eso, no lo dije yo. Entonces, queremos tener un poder espiritual. Hijos, honren a sus padres. Esposas, respeten a sus maridos. Maridos, no sean arrogantes y búsquense alguien a quien sujetarse.
Porque si no aprendemos a vivir en sujeción, no vamos a poder tener poder y autoridad espiritual que cambie las cosas en esta ciudad y en este país. Si usted está en sujeción, va a poder ser obediente. Si no está en sujeción, no podrá ser obediente. Va a tener un espíritu de rebeldía y no va a tener una autoridad espiritual. Revise Génesis 3 y Ezequiel 28, léalos después de este domingo en la tarde. Lea Ezequiel 28 y Génesis 3 y vea bajo qué principio está parado usted. Después dice Marcos 5, 14 al 20 que la gente de la región se enteró de milagros. Vieron al hombre endemoniado sano, en su sano juicio, bien vestido. Pero ¿sabe qué hizo la gente? Le pidió a Jesús que se fuera. Les estaba echando a perder el negocio del jamón endiablado. Imagínense los 2000 cerdos que se les metieron los demonios y se fueron al precipicio, al mar, y ahí se ahogaron. Imagínense la pérdida económica. A veces vale la pena perder todo por ser libres. Si Andrés o Victoria tuvieran una adicción o tuvieran algún problema espiritual con un demonio, yo daría todas mis propiedades, mis casas, mis terrenos, mi trabajo, lo daría todo porque ellos fueran libres. Pero la gente no entiende eso. A la gente no le podemos tocar el negocio, porque primero es yo, y ese ese egoísmo te hace orgulloso, y ese orgullo te hace rebelde, y ese rebelde te hace criticón sistemáticamente, que de esas yo me las sé. Yo primero me pongo el ejemplo. Si alguien se sabe ese modo superandi, soy yo. 10 años de arrogancia. Y bajo ese principio no va a pasar nada. No va a pasar nada en los anexos, no va a pasar nada en el orfanato, no va a pasar nada con el Ministerio de Misericordia, de Despensas. No va a pasar nada con esta iglesia. Vamos a venir aquí los domingos y vamos a estar cantando, vamos a callar un poco nuestra conciencia y nos vamos a ir tranquilos, y al otro domingo volvemos. Queremos realmente simbrar la ciudad, queremos realmente simbrar a este país como iglesia. No estoy hablando de Roca, estoy hablando de la iglesia general. Señores pastores, curas de la iglesia católica, queremos simbrar a México. Seamos humildes y mansos. Tengamos un principio de obediencia y reconozcamos nuestro carácter débil. Y que podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Eso es lo que necesitamos. Y cuando podamos estar sobre la base de la humildad y de la obediencia, entonces Dios va a escuchar todas nuestras oraciones y las va a contestar. Y entonces va a llover en Querétaro, y va a llover en México, y va a haber un avivamiento. El avivamiento no viene en base a que le crezca el pie o a alguien, o a que se sane de cáncer. El real avivamiento que viene es por obediencia y humildad. Porque cuando tú tienes las bases de ser obediente y humilde, todo lo demás se da. La gente es sanada, la gente se le sacan los demonios, la gente es puesta en libertad. Porque tenemos una base firme, no una base amarillista ni sensacionalista. Así que si tú eres hijo de Dios, si naciste de nuevo, tú no puedes ser poseído por un demonio. El Espíritu Santo está dentro de ti. A lo mejor está contristado, pero ahí está. Y sí podrás ser tentado y oprimido, pero Cristo viene hoy a liberarte de la opresión.
Solo tienes que confesar y arrepentirte, venir luego y estemos a cuentas. La obediencia y la sujeción son los termómetros. Quiero hacer un llamado, y si puede pasar la alabanza hoy. Hoy voy a hacer 3 llamados. Y tú tienes la oportunidad, si tú quieres, de pasar aquí al frente o quedarte en tu lugar. El primer llamado es para si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, pero estás siendo oprimido. Si tú tienes una opresión, que como hijo de Dios la puedes tener, y hoy Dios quiere hacerte libre de esa opresión, ¿qué tienes que hacer? Confesar y arrepentirte, y Él te va a liberar. No yo, no el grupo de alabanza, Jesús. Jesús te va a liberar hoy. El segundo llamado es para aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. A lo mejor has visto a Dios como una religión o como una iglesia o como un dogma, y Jesús no es una religión ni un dogma. Jesús es Dios mismo, y Jesús vino a salvarte, y Jesús hoy quiere salvarte. ¿Qué tienes que hacer? Ahí en tu lugar decirle: Jesús, yo creo lo que he escuchado de ti. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Hoy quiero entregarte mi vida y reconozco que necesito un Salvador. Sálvame. La Biblia dice que tú viniste a morir por mis pecados y diste toda tu sangre. Así que hoy quiero apelar a esa sangre y decirte: Señor, esa sangre quiero que la pongas en mí y que me perdones todos mis pecados y que me hagas nacer de nuevo en el Espíritu. Dame una vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso lo puedes orar tú solito, donde tú estás o pasar al frente. Puedes cerrar tus ojos, por favor. El tercer llamado es: si aquí hay alguien que esté endemoniado, a ti, demonio, te hablo en el nombre de Jesús. Y si tú tienes poseída a una persona hoy aquí, yo te pido hoy, demonio, en el nombre de Jesús, que te manifiestes. Amén. Amén. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios.